Bendiciones mis amigos, mis hermanos, bienvenidos a otra emisión de Conociendo a la Familia de Fe, este programa que ya sabés pone al aire el Centro Cristiano Movimiento de Fe. Queremos darle la bienvenida en esta oportunidad, a alguien más que queremos conocer como es Mariela Saravia. Bienvenida Mariela. Muchas gracias, pastora. Bueno, ¿cómo Gusto. estás? Nerviosa, para variar. ¿Nerviosa? Siempre, sí. Todo el mundo se pone nervioso, después Sí. termina hablando más que yo, que ya es mucho decir. Bueno, Pero bueno, damos la bienvenida a Mariela y hoy queremos conocer. Como siempre decimos, ¿verdad? Nosotros ya conocemos a los hermanos y conocemos su testimonio y conocemos lo que el Señor ha ido haciendo, pero es bueno que otras personas también puedan conocer a través de estas redes sociales, ¿verdad? Hacer conocer el nombre del Señor. Y por eso nosotros tenemos algunas preguntas, ¿verdad? Como para ir direccionando la entrevista, ¿verdad? Así que queremos primeramente preguntarle a Mariela, ¿cómo conoce Mariela a Jesús? bueno. Conozco a Jesús a través de mi abuela, la mamá de mi mamá, mi abuela Dima. Ella vivía en Salto y conoció al Señor. Mejor dicho, se reencontró con el Señor. Ella lo había conocido de niña y después se apartó, no siguió en el camino. Y después, como a los 40 años, hubo una campaña evangelística, cuando ella tenía como 40 años, una campaña evangelística en Constitución, en el pueblo donde ella vivía, y ahí ella fue a llevar a una sobrina que estaba enferma, y ahí el Señor la volvió a traer a sus caminos otra vez. Ella se entregó al Señor y a partir de ahí empezó a llevar la palabra al resto de la familia, ¿no? Y así llegó a mi casa. Vuelvo y repito, Sí. Decía el otro día, Sí. Lo que dijo el pastor, con que uno conozca, basta. Sí, es cierto. Y ella, llevó el mensaje a sus hijos y llegó a mi mamá y a mí, el mensaje del ¿Qué edad Señor. tenías, Mariela? Y tenía 3 años, más o menos, cuando llegó el mensaje, cuando ella nos compartió acerca de Jesús. Mi mamá tenía muchos problemas psiquiátricos. Ella fue tratada, fue mal diagnosticada. Ella tenía una lesión epiléptica y comenzaron a tratarla psiquiátricamente, ¿no? Y tomaba muchos medicamentos controlados, todo. Una persona joven. Mi mamá se casó con 17 años. Al año siguiente nací yo, y era muy joven. En ese entonces tenía muchos problemas emocionales, ¿no? Y mi abuela la invitó, la llevó a la iglesia y el Señor fue trabajando en ella, y fue en un proceso de liberación de todos esos fármacos que tomaba, ¿no? Hasta que un día, yo tendría unos 4 años, ella puso todos los remedios en una bolsa y salió y dijo, no los tomo más. Los tiró, como decimos nosotros, en la boca tormenta, ¿no? De la esquina, y no consumió más. No consumió más esos medicamentos que la tenían dopada todo el día, ¿no? Y el Señor la sanó de la lesión, porque ella le daban ataques. 3, 4 veces al día le daban ataque de epilepsia, y el Señor la sanó también. Una sanidad radical. Y ahí comencé a escuchar de Jesús, y comencé una escuelita bíblica en el barrio que era de la Iglesia Bautista. De esa escuelita fui desde los 4 como hasta los 8 años. Al mismo tiempo, a los 7 por ahí empezamos a ir, no antes, a los 6 empezamos a ir asiduamente a la iglesia donde nos congregábamos. Y a los 8 años yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿Con 8 años? Con 8 años, sí. Como recibí el bautismo del Espíritu Santo, se lo compartí a la maestra de la escuela bíblica, que yo iba a esa escuelita de la Iglesia Bautista. Y ella me dijo me dio una explicación acerca de la experiencia que yo había tenido.
Y yo le dije que no había sido así, que nadie me había puesto la mano en la cabeza, que nadie me había hecho repetir una palabra tras otra, que yo lo recibí sola al Espíritu Santo. Como que te habían incitado a decirte que recibiste el Espíritu Santo. Exacto. Y entonces me dijo, bueno, si tú no renuncias a eso que decís que recibiste, no podés venir más acá. Y entonces yo dejé de ir ahí y seguí congregándome. Íbamos a un anexo, en ese entonces, que quedaba en La Teja, un anexo de la iglesia central, del ministerio donde nos convertimos, ¿no? Así que más o menos eso fue. Ahí comenzó. Ahí comenzó todo. Con 8 años recibir el Espíritu Santo Sí. ha sido una experiencia extraordinaria. Extraordinaria. Fue una noche de invierno, me acuerdo. Esa noche yo me iba para Salto con mi abuelo, que me vino a buscar en las vacaciones de julio. Y me acuerdo que mi mamá me bañó, me aprontó y me fui a la iglesia, me fui al anexo, al culto. Y después del culto me iba en la onda famosa, me iba para Salto. Y había terminado el culto y nos estábamos saludando. Y viene y me saluda una de las maestras de la escuelita bíblica, que tengas buen viaje, qué sé yo. Y ella me abrazó. Y en el momento que ella me abrazó, literalmente yo sentí que entraba como adentro de una ola. Y le tengo miedo al agua. O sea, yo voy a la playa todo, pero no me zambullo, no hago nada, absolutamente nada. Entro, me mojo y salgo, porque le tengo miedo. Entonces, cuando eso me cubrió, porque fue así literal, que me cubrió por completo, yo no podía respirar. No podía respirar, yo hacía, porque no me entraba el aire, y yo estaba con los ojos cerrados y era realmente como que una ola me estaba cubriendo. Y empecé a querer hacer así porque no me entraba el aire, y cuando hice esa bocanada fuerte de aire hacia adentro, empecé a hablar en lenguas. Y fue una experiencia inolvidable, ¿no? Comencé a hablar primero en un género, en un idioma, y después empezaron a fluir y a fluir más y más idiomas distintos de lenguas. Y no podía parar. Entonces fue como otro culto que empezó. Sí, me imagino la gente que estaba alrededor. Sí, fue como si fuera otro culto, porque yo no podía parar. Y había una hermana que tenía don de interpretación de lenguas. Fue la única persona que conocí. Tengo más de 40 años en el Evangelio. La única persona que conocí que tenía don de interpretación. Y ella empezó a interpretar esos idiomas distintos que hablaba. Cosas preciosas. Yo nunca recibí interpretación. O sea, Dios estaba hablando a través de su vida. Sí, nunca recibí el don de interpretación, pero sí permanecen esos idiomas. Hay un idioma como que siempre está, ¿no? Cuando comienzo a orar y a hablar en lenguas, y de pronto, y después empiezan a funcionar esos otros diferentes idiomas, y me doy cuenta que funcionan con determinado propósito, ¿no? Algunos son como un clamor, y otros son como una confesión, y otros son como de guerra, ¿no? Eso me doy cuenta. No lo puedo interpretar, claro. Pero dentro tuyo sentís cómo va cambiando. Sí. O en determinadas situaciones una hora de una manera, en otras horas de otra manera. Sí, eso es. Qué eso precioso es lo que es el pasa. Espíritu Santo. No hay como Él. No hay como el Espíritu Santo. Es una persona maravillosa. Está tan una activo persona. en la vida de uno, Sí. ¿no? Tan real, ¿no? Yo pensaba, hoy cuando tú me mandaste más o menos los temas que vamos a tratar, y pensaba en alguien que conozco que ha decidido negar a Dios, ¿no? Y decir que Dios no existe y no creer más en Dios, no creer en Él. Y entonces yo
yo me imaginé conversando con esta persona. Me imaginé conversando. Yo pensé que eso me pasaba a mí nada. No. Porque yo a veces me imagino conversando Sí. con las personas y diciéndoles lo que piensan. Sí, y yo me imaginaba preguntándole, entonces, ¿qué hago con esto que siento? ¿No? ¿Qué hago con el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Qué es lo que he vivido durante todos Sí, los años? Entonces, ¿qué es eso? Si no es Dios, ¿qué es? ¿No? Se puede imaginar uno, como me pasó, estar enfermo, estar desahuciado y que Dios te sane, que de un día para otro comiencen a aparecer plaquetas en tu sangre que no tenías y Dios haga un milagro prácticamente instantáneo, ¿no? ¿A qué edad te sucedió eso, 7 Mariela? años tenía. 7 años. Sí. ¿Fuiste diagnosticada con púrpura? De un día para otro, mi mamá me estaba ayudando a cambiarme la ropa y me ve unos moretones enormes en la espalda, negros, y en los brazos, ¿y qué te pasó? ¿Y que te caíste? ¿Y que alguien te pegó? Y, no, mamá, no tengo nada, no me pasó nada. Y bueno, llamaron al médico enseguida y empezaron a tratarme. Y bueno, en cuestión, creo que, no sé, 2, 3 días, me diagnosticaron que tenía púrpura. Y que estaba muy avanzada la enfermedad. Y ya para eso ya empecé con las hemorragias, que eran por la boca, por los oídos, por todos los esfínteres, hemorragia de sangre, y fue una experiencia muy fea. La verdad que fue una experiencia fea. Yo, por ejemplo, tosía y la sangre saltaba, ensuciaba las paredes. Se me ablandaron los huesos, se me caía el pelo, porque tomaba muchos corticoides. Comenzaron a darme corticoides, cantidad de corticoides por día, y bueno, el cuerpo empezó a sentir toda esa carga, ¿no? Y bueno, llegó un momento que, claro, era tan chica y los médicos dijeron ya no se podía hacer más nada porque la enfermedad estaba avanzando, el hígado estaba muy comprometido y no podían sacarme de mi casa porque era moverme y era una hemorragia. Entonces ya llegó un momento que decidieron quitarme los medicamentos porque estaba dañándose el cuerpo, estaba toda hinchada, tenía como 12, 13 kilos más de peso por el hinchazón, y entonces decidieron quitar todos los medicamentos y esperar hasta cuándo aguantaba, ¿no? El cuerpo sin medicamentos, sí. Ellos ya no podían hacer más nada, fue lo que le dijeron a mis padres. Y cuando pasó esto, ellos estaban conversando, mis padres. Yo soy hija única y estaban conversando mis papás. Y entonces yo escuché que mi padre dijo, sí, bueno, cuando llegue el momento, yo me voy a tirar abajo de la rueda de un camión, porque yo no la voy a aguantar ver morir. Y yo escuché eso y dije, yo estoy mal, entonces me voy a morir. Y oré. Ahí oré. Ahí entendiste que la cosa estaba grave. Sí. Que sí. no había esperanza. Sí. Vamos a un breve corte y enseguida volvemos con conociendo a la familia de fe. Hoy conociendo el testimonio de Mariela Saravia, que comenzó bastante picante. Ahí bueno, con una presencia del Señor realmente que quizás muchos no lo puedan entender, comprender, pero la presencia del Señor está aquí, así que vamos a un breve corte y enseguida volvemos. Yeshua.
continuamos en conociendo a la familia de fe, hoy con Mariela Saravia, ya estaba recuperadita. Sí. Muy bien, quedamos en que a los 7 años, ¿verdad? Sí, sí. A los 7 años se dio cuenta que ya no tenía esperanza de vida. ¿Y Es qué verdad. pasó? Y bueno, ahí oré, ¿no? Como lo hacía siempre, porque desde que lo conocí es una comunicación continua. Yo abro los ojos y estoy hablando con el Señor y hasta que me duermo. O sea, es una relación constante. No, yo no puedo decir que corté aquí La retomaste. y la retomé después. Yo siento que estoy todo el tiempo con Él y que Él está conmigo, ¿no? Eso lo vivo continuamente. Y oré, en ese momento me acuerdo que oré y le dije, Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Si tú me sanas, yo te voy a servir. No sé por qué dije, en realidad que no sé por qué yo le dije así. Puse esa promesa o esa condición, ¿no? Y Él me sanó. Mi abuela estaba allá en Salto y no le habían dicho nada de la enfermedad. Porque fue así cuestión 15, 20 días que todo se fue sucediendo. Y ella dice que volvió de una reunión, de un culto, y soñó, se acostó y soñó. Y me veía en el sueño que yo me acercaba a la cama y que ponía las manos así y le decía, abuela, ore por mí, porque nosotros estamos de usted, a mis abuelos. Abuela, ore por mí porque estoy enferma y me muero. Y ella se despertó de madrugada y le dijo a mi abuelo, nos vamos para Montevideo. En cuanto amanezca, sacás el pasaje que nos vamos porque la niña está mal y no nos quieren decir, no nos han dicho. Y se vino esa misma mañana y llegó a casa y me dijo, hoy hay culto en la iglesia madre, porque le decíamos así a la iglesia central, ¿no? Del Ministerio Cristo de la Respuesta, a quien también honro. Y ella se fue al culto de noche y llevó un pañuelito. Allí se pone un canasto grande de mimbre, hasta el día de hoy, con los pedidos de oración, como le decimos, ¿no? Un pañuelito, una esquela, una prenda, lo que sea. Y se lleva hacia el altar y en un determinado momento de la reunión, los ancianos y los pastores oran sobre ese canasto. Y mi abuela no pidió oración especial, no dijo una palabra, ella solo puso el pañuelo. Llevaron ese canasto, cuando lo trajeron, antes de retirarse de la iglesia, ella buscó el pañuelo, lo guardó en su bolso y se vino a mi casa. Y llegó a casa y me puso el pañuelito dentro del camisón y me dijo, ¿usted cree que Dios la sana? Sí, creo. Dios la sana, ya la sanó. Eso fue todo lo que dijo y yo creí. Al otro día venían 2 veces al día a hacerme extracciones de sangre para el recuento de las plaquetas. Y bueno, vinieron en la mañana, me tomaron la muestra, se la llevaron, a las 3 horas volvieron. No, dice, porque hay un error, si vamos a tomar otra muestra más. Bueno, la llevaron, a las horas volvieron. Mi mamá se puso nerviosa y dice, ¿pero qué está pasando? Dice, no, señora, dice, nos mandaron de nuevo porque hay algo que está saliendo diferente, dice, y queremos volver a tomar otra muestra. Y ese día me hicieron 4 muestras. Y cada vez que hacían una muestra, aparecían plaquetas. Y cada vez plaquetas y cada vez plaquetas y los glóbulos rojos aumentaban y aumentaban y aumentaban. Y eso, más. Y eso se sucedió durante 4 días. 4 días era así. Cada día se aumentaba el número. Mi mamá tiene guardados los análisis, todos desde el comienzo, en el laboratorio Castro Gerardi. Desde el comienzo hasta que me dieron de alta, que fue al mes y poco, tiene mi mamá guardados los análisis que atestiguan cómo fue sucediéndose el milagro. Y bueno, después de eso me autorizaron para que me levantara, que me sentara primero y después que me levantara y empecé como
caminar otra vez porque tenía los huesos muy como blanditos, y otra vez a caminar. Y así que, no sé, sería a los 2 meses, digo yo, más o menos, estaba en el consultorio de la doctora. Me trataba, hace poco la vi, todavía vive, la doctora Jacqueline Ubal, es una doctora muy conocida en La Teja. Y la vi y ya no me recuerda, no se recordaba de mí, pero la saludé y le hice el caso de que había sido mi doctora. Y ella y 2 médicos más me trataban, y estuve en el consultorio de ellos y ellos me observaban y dijeron, esto ha sido un milagro de la ciencia. Y entonces, no sé, me brotó de adentro, no fueron ustedes me dejaban morir, a mí me sanó Jesús. Y ellos me miraron asombrados, dice, ¿tú tienes fe en Jesús? Sí, Él me sanó. Y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Que vivo en esa comunión y en esa gratitud. Cada año que cumplo es una gran felicidad. Cada experiencia, el haber sido madre, o sea, todo me lleva a siempre agradecer y no olvidarme de que Él me alargó la vida. Claro que yo sé que estaba todo dentro de sus propósitos y que, como dice su palabra en ese Salmo 139, que es mi favorito, que Él, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, en lo oculto, nos conoció. Y que en su libro estaban escritas todas las cosas que iban a suceder antes que sucedieran, sin faltar una, ¿no? Y yo lo creo. Que para mí es real y vivo, y es una verdad. La creo y la vivo, y Por eso y trato de compartirla. Es que decimos que el Evangelio no es simplemente una religión, No, sino que es una vivencia. sí, No es una vivencia, totalmente. es una experiencia. Es una así experiencia, como, sí. como vos decís, ¿no? O sea, todos los días, Sí. todo el día y todo momento. Ayer yo hablaba con los líderes, que estamos teniendo unos tiempos de instrucción allí con los líderes, y hablaba eso. O sea, no es simplemente, es como un celular, ¿no? Que lo conecto cuando me estoy quedando sin carga, o me conecto con el Señor cuando vengo al culto, ay, porque tengo que cantar, porque tengo que tocar, porque tengo que predicar, sino que es algo continuo, Sí. ¿no? O sea, estar en la presencia de Dios Sí, sí. tiene que ser algo continuo, así como gente que está todo el tiempo conectada a las redes sociales, viste que hay gente que está todo el tiempo Sí. conectado, ¿no? Y que saben todo y que conocen todo. Nosotros tenemos que estar conectados con el Señor, y no hay nada mejor, ¿no es cierto?, que sentir esa palabra que nos alienta, una adoración, poder que nuestro corazón se llene con una adoración, sí. Como vos decís, ay, escuché una adoración preciosa, una palabra, Sí. Un texto que quizás lo escuchaste toda la vida. Sí, pensaba eso, porque digo, desde los 5 o 6 escuchando la palabra de Dios, casi 50 años, pero tengo 55, y pensaba en eso, ¿no? Si habré escuchado, si habré oído, y sin embargo no estoy aburrida. O sea, no es una rutina para mí el Evangelio, no es una costumbre. No, porque Él me sorprende todos los días, y cada vez me doy cuenta lo poco que lo conozco. Caminé 50 años, pero todavía no conozco nada de Él. Lo conozco poco, no, siempre le digo eso. Siempre hay mucho más. Sí, no. Pasaron 50 años, Señor, pero hace de cuenta que te conocí ayer, porque no, o sea, eres tan inmenso, tan profundo, tan maravilloso, que nunca voy a terminar de asombrarme de ti. Siempre me asombras, siempre me asombras. Todo lo que Él hace, todo lo que Él hizo, me asombra la naturaleza, me asombra el cuerpo humano. El cuerpo humano me asombra lo minucioso, los detalles, las cosas que todavía la ciencia no ha podido comprender ni explicar. Y todo eso digo, y el que lo creó, cuánto más inmenso y más maravilloso es todavía. Y entonces Él me asombra, Él me sorprende,
me embarga, ¿no? O sea, me inunda su presencia, su cercanía me llena. Y como digo, no me agoto en querer conocerlo más, porque sé que Él es más grande de lo que yo he conocido hasta ahora, mucho más. Qué tremendo, ¿verdad? Estabas diciendo, bueno, que a los 7 años fuiste sanada, pero a los 7 años también pusiste tu fe en el Señor. Sí. Decir, ¿cree que me va a sanar? Y yo creo que esa confesión, sí, yo creo. No fue simplemente del momento, sino fue algo que se fue arraigando, Sí. que estaba arraigado a tu vida de lo que estabas escuchando, Sí. ¿no? A los 7 años fuiste sanada, a los 8 años recibiste el bautismo del Espíritu Santo. Y uno puede decir, bueno, son esas cosas que uno lo marca para Sí. toda la vida, ¿no? Y uno dice, y te afirman. Sí. Pero sabemos también que hay personas que aunque han recibido mucho de Dios, como vos decís, ¿verdad? Comentabas recién, ya no quieren creer en Dios, ¿no? Que han recibido de Dios, que han recibido un milagro de sanidad, de restauración de la vida, restauración de la familia, pero llega un momento en que ya dicen, no quiero saber más nada con Dios. Un poco nos has hablado acerca de cómo es tu vida, pero cómo ha sido todos estos años. ¿Cuántos años? Casi 50. Sí, claro, sí. Casi 50 años, sí. ¿Han Caminando sido con Él. todos lindos, todos maravillosos? No, porque la vida no es eso. Uh-huh. Y porque Dios nunca nos prometió que sería así tampoco, ¿no? Todos tenemos que pasar por experiencias diferentes. Es necesario que pasemos por diversas tribulaciones, sí, angustias, decepciones. ¿Te decepcionaste alguna vez? Sí, me decepcioné y a veces de mí misma. Sí. Que digo, no llego a la altura, no llego a la talla que se requiere. Exigente. Sí. Sos muy exigente. Sí. Y un defecto ese, ¿no? Que, qué sé yo, muy perfeccionista, ¿no? Me tocó vivir cosas que, qué sé yo, por ejemplo, antes de entrar a la escuela, yo entré a primer año porque jardinera no la pude hacer porque tenía problemas con madrugar, etcétera. Entonces, daba mucho trabajo, entonces entré a primer año. Pero cuando entro a la escuela, la maestra descubre que yo ya sabía leer. O sea, yo ya sabía leer. Pero nunca, mis padres no me enseñaron a leer. Pero yo me recuerdo de que todo lo que me llegaba a la mano, yo lo leía. O sea, ¿cuándo aprendí a leer? No sé. Pero la cuestión es que yo sabía leer antes de entrar a la escuela. Entonces después, cuando empezaron a enseñar a leer, yo leía. Y entonces la maestra llamó a mi mamá. Dice, pero la niña sabe leer. Ustedes le enseñaron. No, nosotros le enseñamos a leer. Y después me aburría en la escuela porque, o sea, me había leído todo el libro primero, después me trajeron el libro segundo. O sea, porque ya sabía hacerlo. Entonces, qué sé yo, como viví cosas que de repente no las puedo explicar, entonces tal vez por eso tengo ese afán de perfección, ¿no? No sé, yo supongo que es por eso, que de repente me exijo a mí y trato de no exigir a otros porque sé que es imposible, ¿no? Y aparte que yo misma, como te digo, no llego a la talla de lo que quiero, entonces tampoco puedo pretender que los otros, a ese ideal que a veces uno tiene de las cosas, que es imposible, claro, no se puede. Somos humanos y somos limitados y es imposible que se dé eso aquí, en la tierra ahora. Pero sí, ese es un gran defecto. Sí, eso, con eso lucho mucho. Y todos luchamos siempre sí. con algo, ¿verdad? Sobre todo para no afectar a las demás personas, sí, ¿no? Claro. Que sea para uno, bueno, porque uno de esa manera se va corrigiendo, se va autoexigiendo, pero a veces, bueno, no afectar a las demás personas en nuestra exigencia. Sí, vamos a un pequeño corte y enseguida continuamos con más, conociendo a la familia de fe. Hoy levantamos un grito de guerra, hoy proclamamos victoria en la tierra, con el escudo de fe, mira
Hablando de decepciones, ¿cómo se hace, Mariela, para permanecer tanto tiempo en el Señor y no morir en el intento? No morí en el intento. No tengo explicación. Cuando tú me pusiste ese ítem, dije yo, no tengo cómo explicar yo. Creo que se trata de Él, o sea, no de mí. Porque, o sea, yo no soy imbatible ni infalible, ¿no? Me canso como se cansa cualquier persona, me desanimo muchas veces. ¿Qué cosas te desaniman? Y a veces me desanima la indolencia a veces de las personas. Eso me ¿Crees que hay mucha gente hoy en este tiempo así como que está un poco indolente, sí, insensible? sí, eso me desanima un poco. Pero no tengo cómo explicar por qué yo permanecí hasta ahora. Porque has pasado por muchas situaciones. Sí, he pasado por muchas situaciones diferentes que me marcaron, me golpearon. Pero no sé, se trata de Él, porque en medio de todas las cosas, de dolores, de sufrimientos, del dolor de los propios errores, porque también duele cuando uno se equivoca y sufre esas consecuencias de sus errores, en medio de todo eso, siempre está el Señor siempre ahí, y de alguna manera hablándome, animando, una palabra, una canción, de la manera que de repente yo ni me esperaba. Él se presentaba de alguna forma y siempre me levantaba y me impulsaba a seguir. Por eso digo, no se trata de mí, se trata de Él. Él me ha sostenido hasta ahora, ha sido Él. Y por eso de que no me puedo aburrir del Señor, porque Él es inagotable y Él es maravilloso y siempre digo, Él se ríe y no es como a veces se pinta en los cuadros o en las fotografías, con siempre la misma expresión. Él tiene sentimientos y tiene emociones y yo quiero estar con Él en todo eso. Siempre le digo así, quiero reírme contigo. Cuando te reís, mostrame que yo también quiero reírme contigo. Y cuando tú estás de alguna manera, no preocupado, porque Dios no se preocupa, pero cuando algo te inquieta, yo también quiero inquietarme contigo. Yo quiero que me transmitas tus emociones. Quiero vivirlo contigo, eso. Para poder seguirte y para poder orar al respecto, direccionada, de acuerdo a lo que tú estás sintiendo hoy, Padre, y a lo que tú vives hoy. Él es eterno, pero de alguna forma todos nuestros días, Él también vive con nosotros y siente y también se enoja y, o sea, tiene sentimientos Dios. Y entonces, porque nos hizo su imagen, entonces nos parecemos a Él. Y yo le digo eso, muchas veces cuando oro, estoy en el trabajo, oro mucho mientras estoy trabajando, tengo 9 horas allá. Y mientras estoy en la máquina ahí trabajando, tengo momentos preciosos con Dios, preciosos, en esa conversación. Y de alguna forma siento su voz. No la siento audiblemente, pero la siento. Yo le hablo y siento que él me habla a mi mente, que me habla al corazón, que me habla cuando estoy escuchando alguna palabra, alguna prédica. Ciertas cosas como que se marcan y es maravilloso. Siempre estuviste vinculada con el tema, Mariela, música. Ah, ¿no? sí, Mariela siempre, grabaste un disco también, ¿verdad? Sí. Mariela canta. Es claro, Mariela canta en mi país. En mi país. Ese disco fue en homenaje
a la hermana Grisel Machado. Te iba a preguntar, una Sí. mujer que Me marcó tu vida, sí, ¿verdad? me marcó completamente. Grisel Machado me marcó mi ministerio, ¿no? Ujú. Ella falleció muy joven, 40 y pocos años tenía, pero antes de eso había escrito muchísimas canciones y coros que se cantaron en la iglesia donde yo me congregaba. Y ella me marcó, era una mujer tan sensible, tan delicada, tan espiritual. Hicimos ese cassette, era un cassette primero, hicimos ese cassette en homenaje a ella, fue después de su muerte, nunca pudo ella grabar. Pensaba yo de esto, digo, ¿cómo nosotros en ese tiempo no tuvimos la precaución tal vez, o no pensamos que ella iba a morir, de haber propiciado que ella pudiera grabar, ¿no? Entonces después de su muerte grabamos ese cassette con sus canciones, principalmente con En mi país, que fue como un himno que nos marcó, que nos caracterizó. Ella era una persona muy especial, una mujer suave, dulce, pero que a su vez tenía mucha firmeza. Era una mezcla, ¿no? Un equilibrio de sensibilidad y firmeza, porque se mantuvo. Ella vivió en una pobreza casi extrema, tenía 4 hijos chicos, vivió prácticamente la infancia de los hijos sola porque su esposo la había abandonado, y vivían en una precariedad tremenda. Yo fui un día a la casa y no podía creer que ella vivía 4 chapas, piso de tierra, y que en ese lugar, en esa habitación donde vivían todos, ella con sus 4 hijos, ella podía componer las cosas que componía y escribir las cosas que escribía con una sensibilidad maravillosa. ¿Qué canción de ella te ha llenado más? Muchas. Profundidad de las riquezas, que habla de... ¿Cómo sonaría Profundidad de la riqueza? Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es más extensa la letra, pero ella escribía mucho de la palabra, tomaba versículos y con ellos se componía las canciones. Escribía muchas cosas de las prédicas, de las prédicas del pastor Gómez, de las prédicas de la hermana Ivone, de Trinidad. Ella siempre estaba con su cuaderno anotaba todo lo que iba escuchando, y después, cuando llegaba a casa, venían las músicas, y ella componía las canciones, y después iba a la iglesia y nos cantaba las canciones a Daniel y a mí, y Daniel le sacaba el ritmo, más o menos como ella lo cantaba. Era exquisita, tenía una voz extraordinaria, una soprano ligera, una voz extraordinaria, hermosa, una voz dulce, modulada, una preciosa voz. Y escribió cosas tremendas. Una canción que ella escribió en una prédica, basada en una prédica de la hermana Ivone. De repente la hermana en la prédica dijo: ¿qué momento? Ese momento sobre el agua, ese instante sobre lo imposible. Y ella apuntó eso. Y al domingo siguiente volvió con una canción que decía eso: ¿qué momento? Ese momento sobre el agua, ese instante sobre lo imposible. Mientras miramos a Jesús, podemos por la fe, como Pedro, caminar sobre las aguas. Y después la canción relataba ese transcurrir de Jesús con los discípulos en el barco, cuando pasaron a través de la tormenta en el lago. Habla la canción, cada estrofa habla, relata ese momento, y ese es el estribillo, que es algo, o sea,
Que quedaron grabadas en la memoria de ustedes, Sí, pero sí. no quedaron grabadas en ningún lado. No, porque eso no llegamos a grabarla Digo, de en el la voz de cassette. ella. No, la De voz de ella no. De repente habrá alguna grabación, tal vez. Tal vez algún hermano tenga alguna grabación de ella, pero no se plasmó. Pero era algo, es una mujer extraordinaria, que se fue joven, ¿no? Ujú. Se fue muy joven, pero extraordinaria, que me marcó. Me marcó porque ella no solamente inspirada para cantar, sino una mujer de Dios, una mujer espiritual, Eso. que en momentos de dudas, en momentos de dificultades, ella siempre tenía una palabra y orábamos, y ella siempre me hablaba, y siempre conforme a la palabra. Siempre buscaba su Biblia y buscaba y abría y me decía, mira, es así, no es así, Mariela, mira que el Señor es así, hace esto. Qué bueno. Y ella siempre tenía una palabra de Dios para compartir, siempre. Así que tu vida siempre ha sido marcada por la palabra, Sí, ¿verdad? Marcada sí. por experiencias. Sí, por Y experiencias. qué bueno es tener esas personas que a uno lo marcan, ¿no? Sí. ¿Cómo vos tratás de eso mismo inculcarle a tus hijas? Sí, Dos hijas. siempre. Siempre mi deseo fue que ellas pudieran cultivar una relación con Dios. Ujú. Una relación con Dios. Siempre. Que ellas tuvieran sus propias experiencias, que no vivieran de lo que su mamá había podido vivir, ¿no? Que ellas tuvieran sus experiencias y conocieran ellas a Dios. Y estoy muy agradecida. Victoria tiene 31 y está sirviendo al Señor en otro ministerio. Alejandra conmigo acá en Movimiento de Fe, que ya tiene 23. Y agradezco a Dios por eso, porque ellas tienen sus propias experiencias, conocen al Señor y sé que lo aman y tienen sus propias experiencias con Dios. Yo he tratado de transmitirles la fe, ¿no? Pero mi preocupación siempre fue que ellas lo vivieran, Claro. que ellas vivieran al Señor y tuvieran ellas su experiencia con Dios, que se entregaran al Señor. Siempre nos acordamos con Victoria. Alejandra tenía 5 años cuando se entregó al Señor. Estábamos almorzando y hablando del cielo, ahí con Victoria, de lo que era el cielo, qué sé yo, y ella escuchaba, y de repente nos miró y dice, ¿y qué hay que hacer para ir al cielo? Ah, bueno, para ir al cielo, primero tenés que aceptar a Jesús. Ah, bueno, yo quiero. Y ese mediodía, oramos, y ella aceptó a Jesús. Tenía 5 años. 5 años. Sí. Qué sé yo, experiencias preciosas, ¿no? Con los hijos, cosas maravillosas que Dios me ha concedido vivir con las dos. Una preocupación de todas mamás. Estábamos en el programa anterior hablando con Claudia, y bueno, la preocupación también es que sus hijos conozcan al Señor. Sí. Lo que uno ha vivido, lo que uno ha experimentado, ellos también puedan experimentarlo, puedan vivirlo, y bueno, y puedan tener, como vos decís, esa experiencia personal, y que nosotros como madres podemos dejarle ese legado, Sí. ¿no? Ese legado tan importante que es el poder. Hay muchas personas que dicen servir a Dios, y sí, hay que servir a Dios, pero primero hay que amar a Dios. Sí, Y hay que conocer a Dios, porque Totalmente. necesitamos conocer al Dios que servimos. sí, Porque si no estamos hablando con los líderes eso, si no estamos haciendo cosas nada más. claro. Pero necesitamos conocer al Dios el cual estamos sirviéndole para poder servirle mejor. Se siente, se puede ver, ya viene el tiempo de su
Muy bien, continuamos en Conociendo a la Familia de Fe con Mariela Saravia y bueno, de nada de lo que le dije hablamos de lo que el Señor quiso que habláramos en este tiempo. Y bueno, esta pregunta casi siempre la hago al principio, pero ahora la voy a hacer al final. ¿Cuánto hace que llegaste a Movimiento de Fe? Y Movimiento de Fe, creo que 17 años. 17 años. Sí, porque me parece que hacía como un año que ustedes estaban acá, cuando nosotros llegamos, calculo yo, que haría como un año. Y O tal vez vamos a menos. cumplir 18 ahora Sí. en agosto. Sí, sí. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo fue que llegaste? Bueno, nosotros, digo nosotros porque Ujú. me refiero a mis padres, a mí, a mis hijas, ¿no? No nos estábamos congregando en ese tiempo que llegamos acá. Habíamos salido del ministerio que estábamos antes y nos estábamos congregando y y mi mamá escuchó la radio, la Libre, Hay Vida en Jesús, el programa del mediodía. Y en el trabajo, allá en el taller donde mi mamá tenía un taller de confesiones, yo trabajaba con ella. Y me dice, ay, vos sabés que escuché a un pastor, dice que tiene una fuerza bárbara, me dice mamá. Dice, muy enérgico, dice, muy alegre, Mariela. Digo, ¿ah, sí? Dice, sí, mira, hoy lo voy a poner. Dice, lo escuché ayer, lo voy a poner hoy otra vez. Porque yo me iba a mediodía a comer a casa y volvía esa media hora del programa yo no escuchaba. Y dice, mañana yo le iba a poner, dice, quédate que así lo escuchás. Y bueno, y estaba el pastor Darío, y la verdad que sí, que me llegó esa palabra que predicó, no recuerdo la palabra, pero me llegó esa palabra que predicó ese día. Me parece que era de un culto. Tengo así, recuerdo como que era un culto que habían pasado. Y me gustó, me llegó ese dinamismo, esa fuerza. Y seguimos escuchando. No sé, escuchamos capaz que como cerca de un mes más. Y después después te escuché a ti, y un día invitaron para la iglesia. Y bueno, dice, mamá, ¿por qué no vamos? Estamos así un poco como, no sé, como resabiados, como se dice, ¿no? No, yo había ido a otros lugares, había estado frecuentando otras iglesias, pero estábamos un poco dolidos por muchas cosas y entonces tenía como cierto recelo. Pero llegamos a un culto y después yo no recuerdo la secuencia. Yo no sé si llegamos al culto primero o primero hablamos con ustedes. Eso no lo recuerdo bien. Me acuerdo sí de haber hablado con ustedes en la cocina, pero no me acuerdo si fue primero eso o primero el culto. Y bueno, desde que pisamos, no nos fuimos más, o sea, seguimos. Siguen firmes. Seguimos firmes, sí. Muy bien, Mariela actualmente está siendo parte de la alabanza, bueno, junto con, como decíamos, Alejandra, y bueno, gente de muchos años, ¿verdad? Sí. Eso es bueno, gente que nos acompaña de muchos años, quizá el pastor a veces pierde la energía, un poquito, ¿verdad? Bueno, pues ya los años pasan, nos van pasando los años. No se le nota para nada que pierda la energía. Yo sé que me va a escuchar. Para nada. Pero bueno, uno a veces siempre tenemos esos recuerdos tan lindos de la radio, que estamos tratando de retomarlo, ¿verdad? A través del Facebook Live que tenemos hoy. Bueno, tratando de hacer algo también, ¿verdad? Para revivir aquellos momentos. No revivir, porque quizás son momentos que pasaron. Sí. Y a veces mi esposo me dice siempre, la radio. Pero son etapas, son Claro. momentos que pasamos. Y bueno, creemos, ¿verdad? Que cada tiempo tiene o cada temporada tiene sus beneficios y tiene sus bendiciones y nos va a acarrear otras bendiciones y otras cosas. Pero la verdad que fueron tiempos maravillosos realmente, donde muchas personas, bueno, Claudia estaba ante el programa anterior,
y nos decía también, ¿verdad?, que ella escuchaba la radio. Bueno, cuando conocimos a Mariela, sí estaba en esa situación, ¿verdad? Un poco resentida, no, perdón, no es la palabra, sino resabiada, ¿no? Como Sí. a veces, como dice, me pasaron cosas. Claro. Y quizás hay mucha gente que le pasaron cosas, que están viviendo cosas, que tal vez se han decepcionado, porque los hombres decepcionamos. Claro. Quien no decepciona es el Señor. Dios nunca Totalmente. nos decepciona. Nosotros como hombres fallamos, quizás a veces vemos las cosas de una manera diferente o actuamos de una manera diferente, pero Dios es el mismo, ¿no? Como decía Mariela, conociéndolo día tras día, estando con Él día tras día, gozándonos en las pequeñas cosas, gozándonos en las cosas que Él nos permite, como siempre digo, ser y hacer para Él, Sí. ¿no? Porque lo más importante es lo que Él nos permite ser. Sí, Y la verdad sí. que bueno, escuchando a Mariela, realmente, bueno, se puede sentir, siempre le digo, ¿no?, que es una mujer espiritual, la considero una mujer espiritual, ¿verdad? En su conversación, ella conversa así siempre, su conversación es así siempre. Y Alejandra, perdón, Alejandra también, son personas espirituales realmente que es importante. Cuando uno dice espiritual no es que anda orando en lengua todo el día, No, ni anda, no. ¿verdad?, por los aires, No. sino que en el hablar, como vos decías, hay firmeza, hay convicción de lo que se cree, hay convicción de lo que se ha experimentado. Esto es lo que tengo y esto es lo que doy. Claro. Esto es lo que tengo y esto es lo que vivo. Sí, Porque también el Evangelio es vivencia. sí. No es que, digo, sí, me pasó y lo cuento. No, o sea, que la experiencia que tuve, Mariela, cuando tuvo 7 años, creo que la experiencia se va renovando cada día. No me quedo con verdad. eso que recibí a los 7 años o a los 8 años, o lo que me hablaba mi abuela. Yo hasta siento la presencia de Dios cuando ella me habla de su abuela, Ah, ¿no? sí. Que una mujer, Una que de gracias Dios. a Dios la hemos podido conocer, y cómo ella fue influenciando en la familia. O sea, era Sí. el pilar espiritual de la Sí. familia, ¿no? Y el pastor decía días pasados, con que uno crea es suficiente. Es Así cierto. que si sos el único que estás creyendo en tu familia, no te preocupes, porque aunque uno crea es suficiente para llevar la fe, la esperanza, como lo hizo nuestra hermana Dima, que hoy ya está en la presencia del Señor, pero su fe, ¿verdad?, pudo Sí. producir esto. Es Y no verdad. solamente esto, sino también aquello. Es Y no cierto, solamente sí. en aquello, sino en las generaciones venideras, en sus nietos, Sí. en sus hijos, ¿verdad? Y en tantas otras personas que no eran ni sus hijos, pero dicen, No. yo recuerdo a la hermana Dina, que ella me predicó. Sí, sí. El primer programa tuvimos a Beatriz. Y Sí. Beatriz decía que su mamá fue también predicada por la hermana Dima. Así que, Sí. como dice la palabra de Dios, ellos descansan, pero sus obras Obras continúan. continúan. Y Dios Es es tan cierto, maravilloso, es como dice cierto. Mariela, Dios es tan maravilloso y es tan Sí. lindo poder experimentarlo, que bien como dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y solamente hay que ser necio, Sí. ¿no?, sin entendimiento, para decir que Dios no existe cuando nosotros lo experimentamos. Pero hay que experimentarlo de manera personal. Sí, Uno puede totalmente. contarte y puede decirte muchas cosas, pero hasta que no lo sientas y no lo experimentes en el corazón, va a ser imposible. Así Es que verdad. vamos a orar, Mariela. Sí, Vamos a pastora. orar para darle Sí. gracias a Dios por este tiempo y orar también por nuestros amigos. Y quizás hay alguien Sí. que dice, Es verdad. a mí me resulta medio difícil poder creer, para mí que todo esto es arreglado, ¿verdad? Bueno, podés venir acá a nuestra iglesia y escuchar los testimonios de las personas que han sido cambiadas y realmente sus vidas han sido renovadas cuando pusimos nuestra vida en las manos del Señor. Así que si por alguna situación no podés creer, bueno, esta es la tarde para que les des la oportunidad al Señor, abras tu corazón y puedas decirle, yo quiero creer. Señor, te damos gracias en esta hora por tu bondad. Bendito eres, Gracias, Señor Señor Dios. amado, por este tiempo, Gracias, el cual hemos Padre. podido compartir con Mariela. Gracias, Gracias, por su Señor. vida, gracias Bendito por su tu nombre, testimonio, gracias Señor. por todo lo que ella aporta, Señor, Maravilloso, aquí para Dios. nuestra iglesia, Maravilloso, para Dios. tu casa, para tu obra, para, Bendito tu Dios mío, nombre, aún el mundo Señor. espiritual, Señor, en el cual Poderoso Dios. nos movemos, Padre Celestial. Te pido, Maravilloso, Señor amado, Jesucristo. que tú bendigas su vida, y aún te Maravilloso pido, Dios. Señor, aquellos los que a
través, Dios mío, de su testimonio, en este día quieren abrir su corazón para ti. Quizás si hay alguien que dice, yo no puedo creer, me han pasado tantas cosas malas en la vida que me resulta difícil poder creer, Señor amado, pero que en esta hora pueda abrir su corazón a creer en ti, a tener una experiencia contigo. Si quizás hay alguien, Señor, que está viviendo un momento de extrema necesidad, Señor, de salud, y que dice, Señor, yo quiero tener la fe que Mariela tuvo allí a los 7 años, diciendo, yo creo que el Señor me puede sanar. Padre, que en esta hora oramos y clamamos para que esa fe también sea derramada para aquellos, Señor, que nos están escuchando y reciban sanidad y reciban salvación en sus corazones y que te reciban a ti, Padre. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Mariela, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer y un gusto. Gracias, pastora. Muchas gracias a ti por invitarme. Amén. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias a Luis allí en la producción. Gracias a todos ustedes. Como siempre le decimos, quien estuvo contigo, la pastora Marisa Bianchi, en nombre del pastor Darío Quintana y la preciosa congregación de Bellavista, te decimos que te amamos un montón y estamos orando por tu vida. No te olvides, te esperamos, Avenida Agraciada 3187, esquina Boulevard Artigas. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.